La subcontratación es una actividad que siempre se ha utilizado en la construcción, pero antiguamente se usaba fundamentalmente para ejecutar algunos trabajos específicos, el alcantarillado, el agua potable, gas, aire acondicionado, cosas específicas y, y especializadas. En algún minuto ya la subcontratación surgió como parte de una estrategia comercial. Actualmente es bastante cómodo, por un lado, gestar los vínculos. Cuando son sólidos se les llaman alianzas estratégicas. Por ejemplo, eh, tomar contacto en Iquique con subcontratistas de movimiento de tierra, con otras empresas que ejecuten obra gruesa, otros que hagan diversas terminaciones, otros que hagan diversas instalaciones, o conocer alguna empresa a la cual le podamos entregar el trabajo completo, si es que nos dan confianza. Entonces, es fácil estar inscrito en una categoría, ganar obras en Iquique, que estamos poniéndolo como ejemplo, y como estrategia comercial, subcontratarla. Es decir, uno se encarga de poner el registro y otros terceros nos construyen. Entonces, esto se fue masificando y en algún momento hizo crisis porque muchas empresas subcontratistas que bajaban mucho sus precios terminaban dejando a sus trabajadores abandonados al final y nadie se responsabilizaba. De hecho, hizo noticia algunas situaciones en obras mineras, donde la gente no quedó abandonada en la ciudad, sino que quedó abandonada en lugares un tanto aislados. Entonces, ahí ya hubo que generar una ley que protegiera ya al trabajador ante estas circunstancias complejas. Y ahí surgió la ley de subcontratación, el cual especifica que va a ser un trabajo en el régimen de subcontratación, el que se hace para eh, una empresa llamada la empresa principal, la que necesita el trabajo, que contrata a un contratista general para que le haga la obra, y este contratista general a su vez contrata a diversos especialistas, subcontratistas. Entonces ahí surge la responsabilidad subsidiaria, es decir, que tanto esta empresa principal como la empresa contratista que ganó el contrato de construcción van a ser responsables, solidariamente responsables, de los ingresos del trabajador de cada subcontratista que trabaje en la obra. Eh, Esa es la responsabilidad subsidiaria que impone esta nueva ley de subcontratación. Excluye, tal como aparece en el último párrafo, aquellas obras puntuales. Por ejemplo, vienen unas personas a instalar mesitofonía, algo muy puntual, específico, esporádico. Ellos están excluidos de estas obligaciones subsidiarias.
Entonces, como dice la empresa principal, la que trata será solidariamente responsable de todas esas obligaciones, tanto laborales, los sueldos, como previsionales. No se olviden que dentro del pago de sueldo hay una fracción eh, que va para imposiciones, con el objeto de que esa persona posteriormente tenga una jubilación, pero es parte del sueldo, esos fondos. Por lo tanto, la empresa principal como el contratista van a ser también solidariamente responsables de esos montos. La responsabilidad subsidiaria va a ser o va a contemplar sueldos impagos e imposiciones impagas. Obviamente que esto por el periodo que duren las obras, porque quizás ese subcontratista podría tener gente por mucho tiempo y es probable que le quede debiendo bastante dinero, no solamente ese dinero que corresponde al periodo que nos trabajaron a nosotros. Entonces, claro, nosotros vamos a ser responsables, solidariamente responsables de ese periodo de tiempo. En otras palabras, el subcontratista, perdón, los trabajadores del subcontratista, al ver que no se les han pagado sueldos o las cotizaciones previsionales, podrían demandar a su jefe, a su patrón, al subcontratista, al contratista principal, o sea, al contratista general que tiene la obra, la empresa constructora que tiene la obra completa, o a la empresa principal, la que mandó a hacer la obra. Podría demandar a los tres en paralelo. Obviamente que los juicios se van a paralizar en la medida que alguno de uno de ellos pague. Por eso la responsabilidad tanto de la empresa principal como del contratista es de constatar mes a mes que el subcontratista pagó los sueldos y las cotizaciones previsionales. De ahí nace la necesidad, la obligación de verificar en cada pago que yo le haga al subcontratista que tiene cancelado los sueldos y las cotizaciones previsionales. Importante que tengamos presente que de estas obligaciones van a quedar excluidas todas las personas naturales que hayan firmado un contrato a suma alzada por la construcción de alguna vivienda. Por ejemplo, un médico, por mencionar una persona natural cualquiera que tenga sus recursos para mandar a construir una obra, es una persona natural, él se dedica a la medicina, no domina este tema de las obligaciones laborales, no tiene empleados, etc. Y él firma un contrato con una empresa constructora para que le construyan su vivienda. Si surge un problema con algún subcontratista, con algún trabajador del subcontratista, por estas razones que no se le pagó sueldo o que no se le pagó imposiciones, queda él excluido de esta responsabilidad subsidiaria, porque él no sabe de esto, no tiene conocimiento, no es su tema, a diferencia de una empresa de cualquier rubro que tiene trabajadores, que contrata regularmente gente, que no puede alegar desconocimiento de esas obligaciones. Entonces, ¿de qué vamos a ser responsables?
aparte del sueldo, de la afiliación, de lo que se paga por cotizaciones previsionales y también por lo que se paga al seguro social, ya sea por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. Eso es las obligaciones subsidiarias de la ley de subcontratación. Vamos con lo que es el finiquito, el término de la relación laboral. Hay perdón, artículos bajo los cuales podemos despedir a una persona. Uno de ellos obedece a causales objetivas, donde se dan ciertas condiciones y no debe haber el derecho a reclamo. Estaría claro el por qué se terminó el contrato. Hay otro artículo que vamos a ver a continuación, después de este 159, que tiene causales subjetivas, en donde es complejo, porque si llegamos a despedir por esa vía, el trabajador se va sin indemnización, pero hay que demostrarlo. Eso va a dar un motivo seguro a un juicio. Y hay una tercera causal que es producto de las necesidades de la empresa. De repente bajan las ventas, de repente nos implementamos tecnológicamente y necesitamos menos gente, etc. Y nos vemos la obligación de despedir. Y en esas condiciones hay que pagarnos. Hay que pagar una indemnización por despedir. Esas son las tres posibilidades que existen de poner término a una relación laboral. Vamos con las objetivas, donde no deberá haber derecho a reclamo. La primera, mutuo acuerdo de las partes, es decir, ambas partes, trabajador y empleador, acordaron porque están cansados, porque el personaje se quiere ir y conversó y llegó a un acuerdo. También a veces se encubren algunas cosas, de repente si se le observa en algún movimiento un tanto cuestionable a un trabajador, lo más probable es que se le diga, mira, esta situación, despedirte por falta de probidad sería complejo, por lo tanto, no queremos seguir trabajando contigo, ¿qué te parece si te pagamos tanto? Porque la otra posibilidad es entrar a un juicio, que va a ser complicado para ambas partes, se llega a un acuerdo. Pero eso es un mutuo acuerdo y se acabó el tema, por las razones que sea. Renuncia al trabajador, dando aviso a su empleador con 30 días de anticipación a lo menos. En realidad, lo usual es que no pase. Mucha gente tiene que ser muy consciente a alguien que realmente nos diga, jefe, me salió una buena posibilidad, avisé a la otra empresa que me iba, pero en un mes más. Así es que le aviso para que usted vea a una persona, yo mismo le hago la inducción para que no quede en el aire. Y sigo trabajando hasta cuando preparemos a la persona. Sería lo ideal, pero es extraño que ocurra. Hay gente, sí, por supuesto, que es de muy buena nobleza, ¿no es cierto?, que va a tomar esas actitudes y esa gente lo más probable es que viva con las puertas abiertas en todas partes. Muerte del trabajador. Si por alguna razón ocurre una desgracia, independiente, digamos, de las obligaciones laborales o de la responsabilidad en el sitio del trabajo, el trabajador fallece, obviamente que se termina el contrato.
vencimiento del plazo convenido en el contrato. Nosotros contratamos a una persona por 30 días en una obra, nos damos cuenta que no funciona bien, se acabaron los 30 días, hasta luego, gusto conocerlo, se acabó el tema. Conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato. Eso es un poco discutible, porque eso es contratar por hito, es decir, yo voy a contratar a una persona, a un carpintero, para que me coloque todas las puertas del edificio. Se terminaron de colocar las puertas y lo despido. Y el trabajador va a la inspección del trabajo a reclamar que está mal despedido porque no han puesto todavía la puerta principal del edificio. Detalle, esa puerta es diferente y la vamos a poner al final, cosa de que no tenga ningún deterioro, quede impecable, etcétera. Es un ventanal, digamos, puerta vidriada. Pero técnicamente tiene razón. Se le despidió porque se terminó el hito de colocar puertas y falta una. Entonces, muchas veces esa da motivo, aunque es una razón objetiva, da motivo a reclamo. Y caso fortuito o fuerza mayor, nos paralizan la obra, fuerza mayor, entonces nos vemos la obligación de despedir a la gente. Esas son causales objetivas y están contempladas dentro de ese artículo 159. Aquí están las causales subjetivas, complejas, contempladas en el artículo 160. ¿Qué contempla aquí? Algunas de las conductas indebidas de carácter grave, debidamente comprobadas, eso es lo complejo, que se señalan. Falta de probidad, es decir, está haciendo algunas acciones reñidas hasta con la ley, hay que comprobarlo. Conductas de acoso sexual, hay que tener evidencia para acusar de eso. Vías de hecho ejercidas por el trabajador, es decir, que agreda al empleador o agreda a otros trabajadores. Habría que filmar en el momento en que esté agrediendo. Injurias, que nos insulte y nos trate mal sin tener fundamento, simplemente un arrebato. También hay que tenerlo, hay que tener testigos. Conducta inmoral del trabajador que afecte a la empresa donde se desempeña. Alguien que después de ducharse en la obra, ¿no es cierto?, empieza a hacer un show para todo el mundo. También habría que firmarlo para una cosa como esa. Negociaciones que ejecute el trabajador dentro del giro del negocio y que hubieran sido prohibidas por escrito en el respectivo contrato por el empleador. Se da mucho a veces en obra en que un operador de máquina le diga al profesional: oiga, jefe, ¿sabe qué? Me están pidiendo en tal lado si le hago una peguita. ¿Qué me dice usted? Ya, pues tratemos eso. Va y, oye, va a ver la pega, son 4 horas de trabajo, le cobra a los personajes, los particulares, 4 horas, se divide el dinero con el operador. Esas son negociaciones dentro del giro del negocio que obviamente no corresponden, pero tienen que estar expresamente prohibidas. Y lo más probable es que no se entre en ese detalle en un contrato de trabajo. No concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada durante 2 días seguidos, 2 lunes en el mes, antes eso era un vicio, o un total de 3 días durante igual periodo de tiempo. Importante también es otro, que una falta injustificada de
de un trabajador, por ejemplo, estemos en plenas excavaciones y el operador de la retroexcavadora no apareció un día y nos dejó complicadísimo y complicó la marcha de la obra sin aviso. Entonces también es motivo para terminar la relación laboral. Abandono del trabajo por parte del trabajador, es decir, que se mande a cambiar o que no quiera trabajar en alguna actividad que esté puesta en el contrato. Por alguna razón pusimos más de una actividad, volviendo al mismo caso del operador, no hay pega, oye, eh, por favor, tómate la tolva, vayan a buscarte unos materiales. No, yo soy operador de retroexcavadora, no estoy para manejar tolva. Oye, está puesto en tu contrato que tú, en un momento en que no esté operativa la máquina, debes de estar en condiciones de operar cualquier otra maquinaria pesada. Ah, no sé, pero yo no soy chofer de tolva. Causal. Actos, omisiones o imprudencias temerarias que afecte a la actividad de los trabajadores, a la salud de estos. O sea, imagínense que un personaje con COVID-19 que ya está eh, comprobado, lo mandaron a su casa a que haga cuarentena y el tipo va a trabajar consciente que está contagiado. Es una actitud temeraria que afecta a la salud de los demás. O sea, está en condiciones de ser despedido en forma inmediata. Perjuicio material causado a las instalaciones, los típicos saboteos, ¿no es cierto? Cuando la gente está eh, molesta y incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. Como se dan cuenta, son puras situaciones complejas de comprobar, porque el trabajador obviamente va a dar la pelea. Piensen que aquí se están yendo sin indemnización, por lo tanto, la situación va a ser un juicio. Por último, el artículo 161 establece que una empresa puede despedir por necesidades de la empresa, por diversas razones, bajó las ventas, nos modernizamos tecnológicamente y necesitamos menos gente, hubo un bajón en la economía, bajó la actividad económica y se nos fue la venta al piso, y necesitamos despedir gente. Ok, pero hay que pagar las indemnizaciones correspondientes. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 163 respecto a eso? Es que si se pactó un finiquito a todo evento que tenga un monto superior al párrafo que viene a continuación, se debe pagar acorde a ese acuerdo. Hay muchos trabajadores, especialmente profesionales, que de repente una empresa los saca de otra empresa y se exigen ciertas condiciones. Ya yo me voy, pero yo tengo todo este tiempo trabajado acá. O sea, yo si me despidieran acá, me van a pagar 12 millones de pesos. Entonces, si me voy para allá, pierdo 12 millones de pesos. No te preocupes. Aquí, a todo evento, vaya a recibir esos 12 millones más lo que acumule en tiempo. Perfecto. En caso de que esas condiciones no estén definidas, el artículo 163 establece que se debe pagar un sueldo, el último sueldo que se ganó, eh, por cada año que trabajó la persona o un lapso de tiempo mayor a 6 meses. Si el trabajador pagó un año 7 meses, se le pagan 2 meses de indemnización. O hay que acotar también que el
máximo de indemnización que va a recibir este trabajador son 11 años. Por eso que habla de 330 días de remuneración. Eso en relación a la necesidad de despedir a una persona por necesidades de la empresa, por distintas causales. Y bueno, se puede despedir, pero indemnizando por años de servicio, acorde a lo que dice la ley o acorde a lo que está convenido en el contrato en caso de, con un tope máximo de 11 años.